Amigos de Arte Maníacos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Para hoy vamos a hacer unos dulceritos para hacer, ya sea con los niños o para obsequiarles en el Día de los Niños, del día de Halloween, con materiales muy sencillos que a veces tenemos también en las escuelas, ¿no? Para poder hacer actividades con ellos. Necesitamos de estos palitos de helado. Estos aproximadamente miden unos 12 centímetros. Los pueden hacer con ellos más pequeños, más grandes, más anchos. La idea es la misma. Pinturas acrílicas, tenemos una lima para uñas, pincel, tijeras. Esta herramienta, si de pronto la maestra o como adulto la puedes tener y manejar, mucho mejor. Silicona caliente, los adultos, los niños, silicona líquida o pegamento blanco. Un poquito de este yute, ¿sí? Esta cinta para yute, de la que vendan, de la que consigan. Si tienen de costal, esa también sirve. Aquí tengo una paletica de color, pero eso lo utilizo yo por lo que hago combinaciones. Lana, unas flores, cordón de yute, algunos dulces y cualquier duda, cualquier material que de pronto utilice, pues lo irán viendo en el transcurso del video, pero también en la descripción se las dejo completa. Y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que hacemos entonces es tomar 5 de las piezas de estos palitos, que estas son de 1 centímetro, o sea que el ancho, por decir así, de este muñequito es de 1 centímetro, y vamos a cortar piezas aproximadamente de 4,5 centímetros. ¿Listo? Estas son para pegarlos en la parte de atrás y así darle cuerpo o mayor resistencia a el proyecto. Entonces voy a tomar silicona caliente en mi caso y voy a pegar las piezas. Recuerden que si lo van a trabajar con niños, pegamento blanco o silicona líquida. Entonces los vamos a pegar. Algo que se me olvidaba y les voy a explicar. En estos palitos, si ustedes los ven en los extremos, se ven muy pulidos, pero en realidad lo único que hice fue cortarlos, ¿sí? Con este alicate, o ustedes los pueden romper con la mano y luego toman una lima para uñas y empiezan a limar. Y eso permite que el acabado quede totalmente liso y que no les vaya de pronto a lastimar o se vayan a chuzar. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Vamos a pegar por ahora estos 3 palitos en la parte de atrás. Bueno, ya tengo, voy a hacer 2, una niña y un niño, para que ustedes también tengan así la opción para las niñas y los niños. Entonces ya los pegué en la parte de atrás. ¿Listo? Ahora voy a tomar la pieza de yute y la voy a pegar. La voy a pegar en diagonal en la parte de arriba para que haga los sombreros. Entonces lo que puedo hacer es poner la silicona o el pegamento blanco, recuerden, y ubicar la pieza así en diagonal. Espero que seque y cuando ya seque por la parte ya de atrás, entonces empiezo a cortar. Ahora lo que voy a hacer es que 2 palitos más, porque son 2 personajes, entonces también los voy a forrar en el yute, haciendo lo mismo. Pego silicona, pego sobre la pieza, espero que seque y luego lo recorto. Bueno, los tengo listos, pero aún no los voy a pegar, entonces los dejo a un lado. Lo que voy a hacer de primero ahora es ponerle un poco de color al traje de el muñeco, ¿sí? Del personaje. Entonces aproximadamente calculo que esta sea la carita y esta sea el cuerpo. Entonces le voy a aplicar azul. Esto a los niños les encanta. Lo dejo secar un rato. Ustedes verán si la ponen solamente una mano o 2 de pintura, va a dar decisión de cada uno.
Y como no tengo naranja, no tengo color naranja, entonces me toca hacerlo. Entonces voy a aplicarlo aquí también en mi paleta de color, un poquito de amarillo y un poquito de rojo. Creo que le voy a poner un poco más de rojo que de amarillo porque quiero que el tono sea bien fuerte. Entonces eso es lo que hago, y también a ella le hago el mismo proceso, ¿sí? Le voy a poner también, así como le puse a él de azul, a ella el naranja. Bueno, ahora con pintura blanca o con estos marcadores que son especiales para manualidades en color blanco, le vamos a hacer como si fueran las costuras de la mezclilla del jean para decorarlo, solamente un poquito. ¿Listo? Esto es solamente un poquito de decoración. Bueno, como se supone que ellos tienen como una pajita en el pelo, entonces voy a enrollar un poco de lana en mis dedos para hacer como unos pelitos. ¿Listo? En realidad es esto. Acorto unas piezas aproximadamente de unos 6-7 centímetros y lo que voy a hacer es pegarlos. Los doblo en la mitad y lo pego aquí a un lado de él, si lo ven, lo pego aquí, y los otros 3 los doblo y los pego en el otro extremo. ¿Listo? Con pegamento, recuerden, con pegamento los niños, adultos sí, silicona no hay problema, pero siempre con cuidado de no quemarse. Para ella tomaré piezas más largas, aproximadamente de 10 centímetros, porque en ella quiero hacer como unas trenzas. Entonces voy a dar aproximadamente unas 6-7 vueltas, bueno, pongamos un poco más, 8 vuelticas. Y vamos a ver de qué tamaño me quedo. Venga, les digo, aproximadamente 22 centímetros. Y voy a sacar exactamente 9 piezas, y al cortarlas en la mitad me van a quedar aproximadamente de unos 10-11 centímetros. ¿Listo? Como voy a hacer una trenza a cada lado, bueno, aquí está la trenza. Entonces vamos a tomar 9 lanas de 11-12 centímetros máximo, y vamos entonces a trenzar. Como son 9 lanas, entonces vamos a tomar de a 3 para cada una de las hebras con las que vamos a trenzar. Eso sí lo vieron. ¿Y qué vamos a hacer? Lo voy a pegar aquí en los extremos con silicona, y me voy a ayudar con la tijera para aplanarlo y que quede bien pegado en esta parte y no se me vayan a salir mucho los pelitos. Cuando ya haya pegado bien, entonces con la tijera me deshago del exceso de lana. ¿Listo? Lo que necesito es pegar en la madera y que no me vaya a quedar mucha de esta lana aquí.
Y ahora sí pego las maderitas que había previamente cuando hice la parte de arriba, la voy a pegar aquí, ¿listo? Eso le va a dar como en la parte del ala del gorro. Bueno, así van quedando. Esta me quedó como Ana, la de la serie de... ya ustedes sabrán como cuál serie, pero ahí se ve graciosa, muy linda creo yo que va quedando. Le voy a poner de estos ojitos tipo tornillo, le voy a quitar los tornillos, estos miden, ay perdón, miden 8 milímetros, en la parte más larga 8 milímetros, 9 máximo, si mi regla no falla. Y estos tornillos se los voy a quitar y los voy a ubicar, por supuesto, en la carita. Si ustedes vieron, no pinté la madera, porque la verdad quiero que se vea muy rústico, que se vea muy country. Entonces aquí voy a pegar los ojos ahora con silicona y tengo una pieza muy pequeña de foamy para hacer la nariz. Inicialmente cuando empecé el proyecto hubo, por ejemplo, los ojos y la naricita que se me olvidó decirles, pero recuerden que siempre en la descripción les dejo la lista completa de los materiales. Entonces voy a cortar como unos pequeños triángulos para hacerle la nariz a la muñequita y al muñeco. Bueno, aquí les hice una pequeña sonrisa con un marcador permanente de este de punta fina. Entonces ustedes pueden tomar esta opción o con pincel o con el mismo bolígrafo. Si lo van a hacer en la escuela con los niños, el mismo bolígrafo que utilizan para escribir, ese les puede servir también. Ahora vamos a tomar piezas de 22 centímetros, ¿sí?, de este cordón de yute, y lo vamos a pegar en la parte de atrás. Sobre el primer palito que colocamos, sobre el primer palito, allí podemos pegarlo si queremos. Entonces, para que nos quede sujeto de una vez. Bueno, y así van quedando. Les voy a poner una decoración más con un corbatín a él aquí. A ella le puse unas flores en sus trenzas y de esas florecitas plásticas, y en los extremos de los brazos les hice unos nudos. De pronto lo vieron ahora, en los extremos les puse unos nudos. No sé si haya también ponerle un moñito, de pronto esté de más. Bueno, ya ustedes deciden cómo quieren ponerlo. Lo que voy a hacer ahora entonces es poner el dulce, un bomboncito, sí, una banana, no sé cómo le dicen en otros lugares. Nosotros en Colombia les decimos bananas, a esto les decimos bombones. Y entonces lo que voy a hacer es pegarlo en las manitos para que le quede a cada uno un bombón, como si lo estuvieran abrazando, como algo así. Quiero que quede, ¿listo? Entonces eso es lo que voy a hacer.
Bueno, aquí los puse sobre una hoja de papel en blanco para que ustedes lo puedan notar mucho mejor. Entonces así queda, ¿sí? El espantapájaro dulcero. Miren, así pueden ponerle lo que les digo, cualquier dulce que ustedes quieran. Así quedó la chica, la espantapájaros o Ana, como le quieran llamar ustedes. Y espero que de verdad la idea sea de ayuda, que la pongan en práctica para que les regalen a sus niños, a los sobrinos, a los alumnos y a todos los que ustedes sepan que les puede gustar y que de pronto pueden apreciar estas cositas. Pueden hacerlo con sus niños en la escuela o como una actividad cuando les ponen que a reciclar. Entonces pueden utilizar cosas o manualidades que son muy sencillas, por ejemplo, cosas que se encuentran muy fácil en el mercado, la lana, los palitos de helado, y dar un detalle muy especial en esta fecha. Entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam.